Las recomendaciones que podemos seguir para evitar el estreñimiento y complicaciones del tracto gastrointestinal se basan en una dieta balanceada y actividad física que estimule la digestión. Si por el contrario ya se padece la patología, es importante evitar el esfuerzo excesivo, ya que esto nos puede empeorar el dolor y aumentar el riesgo de problemas como las fisuras anales. En pacientes con hemorroides o lesiones en el tracto, el uso de cremas o ungüentos proporcionan un alivio temporal del dolor y ayudan en el proceso de curación. Por otro lado, el uso de laxantes alivian el estreñimiento y facilitan la evacuación. Sin embargo, cuando el dolor persiste o es severo, es importante buscar atención médica para identificar la causa y determinar el mejor abordaje de la patología. Continuamos con más de Noticias Globovisión Salud. Veíamos allí parte de esas recomendaciones que existen para evitar quizás trastornos gastrointestinales. Y como este es el tema del día de hoy, corresponde entonces presentar al especialista que nos acompaña esta tarde. Ella es Yaisira Guillén, quien es médico coloproctólogo. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, muy buena tarde. Gracias por la invitación. Doctora, quisiera que empezáramos hablando precisamente sobre esos trastornos, ¿no?, que pudiesen generarse en nuestro tracto digestivo y que pudiesen al mismo tiempo generar dolor al evacuar. Hablando ya del tracto digestivo inferior, lo que sería el recto y lo que sería el ano, pueden haber causas estructurales o pueden haber causas que son simplemente funcionales. Dentro de las causas estructurales que pudiesen ocasionar dolor, pueden ser las hemorroides complicadas. La complicación más frecuente son las trombosis hemorroidales, que son coágulos que se acumulan dentro de los paquetes hemorroidales. Pero la segunda causa de frecuencia de acudir a alguna consulta de coloproctología es la fisura anal. La fisura anal es una herida que se presenta en el ano y es más bien la consecuencia de otro tipo de acciones o de efectos que se producen a nivel de lo que es el mecanismo de la defecación. Entonces, una fisura anal se puede presentar bien sea porque hay un aumento de la presión a nivel del esfínter anal interno, recordando que el esfínter es un anillo, un músculo en forma de anillo, o son varios músculos en forma de anillo. Pero también se puede dar porque hay una falta o ausencia de relajación de otra musculatura en el suelo de la pelvis, que es los elevadores del ano o el pubo rectal o los pubos viscerales. Hay una serie de planos musculares a nivel del piso pélvico que su movimiento permiten lo que es el mecanismo de la defecación. Si se altera este movimiento y por el contrario aumenta la presión, aumenta la fuerza y no se relaja, entonces esto puede ocasionar dolor y como consecuencia puede presentarse la fisura asociado a evacuaciones que sean muy grandes, que sean muy secas y que sean con una frecuencia muy retardada. Menos de 3 por semana puede ser un ejemplo. Vemos entonces que existen diferentes causas que pueden generar este dolor durante la defecación. Quisiera saber qué tan agudo puede ser este dolor. ¿Puede ser incapacitante? ¿Puede llevar al paciente a evitar precisamente ir al baño? Sí, y sobre todo en pacientes pediátricos. Ellos evitan, cuando tienen un solo episodio, que tengan una evacuación traumática y que presenten una fisura, ellos van a comenzar a bloquear lo que es el mecanismo de la defecación. Entonces son esos niños que te avisan y te dicen, mira, tiene más de 8 días, tiene 10 días, tiene 15 días sin evacuar porque comienzan a bloquear la mecánica defecatoria y son los niños a los que llamamos que tienen encopresis, que son los que comienzan a evacuar por rebosamiento o por deslizamiento. Tienen un gran acúmulo de heces en algo que se llama la ampolla rectal y las heces comienzan a salir por deslizamiento y comienzan a humedecer su ropa interior con heces. Estos niños les hacen bullying en el colegio. Este es uno de los motivos de consulta, pensando que es incontinencia y realmente son niños que tienen trastornos de la defecación porque tienen disminución de la sensibilidad, hay un aumento de la presión de la musculatura del piso pélvico y hay un bloqueo del mecanismo de la defecación. Esto es una de las consecuencias de tener dolor con la defecación. Sin embargo, hay otras causas de dolor con la defecación. Pueden haber causas de tipo inflamatoria, como los procesos inflamatorios de colon, la rectocolitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, que puede ocasionar otro tipo de procesos a nivel de la margen del ano, como úlceras, fístulas, fisuras, otro tipo de patologías que pueden condicionar el dolor. Pero en la actualidad, el motivo más frecuente es por alguna disociación o incoordinación en los movimientos de la musculatura cuando no tenemos la presencia, por ejemplo, de hemorroides complicadas o de otra enfermedad que se llama fístula. Vemos entonces que el dolor es una de las principales causas, ¿no?, de que exista de alguna forma u otra un bloqueo mental que puede, digamos, generar un trastorno evacuatorio. El dolor puede ser el desencadenante de este trastorno evacuatorio o un espasmo muscular, por llamarlo de esta manera, puede ser lo que condicione el dolor y esto sea lo que lleve al paciente a la consulta. El dolor
es un signo capital, es un dolor incapacitante, muchas veces puede ser un dolor urente, muchas veces puede ser un dolor tipo opresivo. Hay pacientes, sobre todo los pacientes masculinos, que pueden tener, acompañado de este trastorno de la defecación, bien sea o no, pueden tener dolor con la erección, dolor con la eyaculación, que en algunas ocasiones suele confundirse con lo que son las prostatitis crónicas. Cuando evaluamos a este paciente, lo que tiene es un gran aumento de la presión de la musculatura del piso pélvico. Todos estos pacientes son candidatos a lo que llamamos hoy en día la rehabilitación del complejo tóraco-abdómeno-perineo-pélvico para poder mejorar no solamente la dinámica defecatoria, sino miccional y la sexualidad, que nunca la tocamos, pero que también se ve comprometida cuando tenemos afecciones de la musculatura del suelo de la pelvis. Muchas veces, doctora, el tabú, ¿no?, que invade o que está, en el que está envuelta la evacuación puede llegar a normalizar este tipo de trastornos o por lo menos a evitar que ese paciente acuda al especialista. ¿Por qué es tan importante que lo haga? ¿Por qué es tan importante que visite, en este caso, al médico coloproctólogo? Lamentablemente le hacemos creer a la población, le hacemos creer a las personas que la defecación es un tabú. No, mira, no vas a evacuar acá, no voy a evacuar en el trabajo, no voy a evacuar en la consulta porque genera mal olor, es un olor que no voy a tolerar. Entonces ya por ahí hay un tabú, que comienza el tabú con la defecación. Y con lo otro, con las partes. Tú vas a una consulta y te vas a evaluar, por ejemplo, la parte superior, las mamas, y el paciente lo hace muy fácilmente, pero cuando tú le pides a un paciente para poder evaluar lo que es su parte perineal, lo que es su parte anal, ya hay cierto distanciamiento, el paciente no quiere acudir y cuando acude es porque realmente ya tiene muchos meses con el diagnóstico, tiene muchos meses con los síntomas. Hay pacientes que acuden, ya tienen 1 o 2 años de tener síntomas de dolor y otros lamentablemente acuden quizás a las consultas equivocadas y dan con su diagnóstico y con su tratamiento de forma tardía. Pero sí tiene que ver muchísimo con el tabú. Es importante que acudan a una consulta de coloproctología en donde se evalúe lo que es la dinámica del piso pélvico para que puedan orientarle en qué es la causa, qué es lo que está causando su dolor. Porque si no vamos con la causa, difícilmente vamos a dar con la terapéutica. Lo importante acá es dejarle claro al paciente que dando con el diagnóstico pues hay opciones que no siempre son quirúrgicas y que generalmente son terapéuticas de rehabilitación del mecanismo de la defecación que me va a ayudar a mitigar el dolor y a resolver su problema. Digamos que de alguna forma la lógica nos pudiese llevar a pensar que los hombres tienen mayor resistencia al momento de acudir al coloproctólogo. ¿Esto es así o no? Es así. De hecho, el caballero cuando acude a la consulta es porque lo lleva la esposa, o lo lleva la hermana, o lo lleva la mamá, o lo lleva la abuela. Difícilmente un caballero acude solo a la consulta. O si acude solo es porque tiene una sugerencia detrás de alguna de las mujeres de su familia o de su entorno diario. Sí, y los hombres sí sufren muchísimo de patologías del suelo pélvico asociado al dolor, porque el hombre tiende a tener una musculatura un poco más gruesa, un poco más fuerte, y es un piso pélvico que tiende a estar en más hiperactividad. Por lo tanto, los hombres tienen más problemas con el dolor a nivel del piso pélvico que las mujeres. Doctora, vamos a hacer una pausa acá en Noticias Globovisión Salud. La invitación es a que ustedes continúen en sintonía de Globovisión y que interactúen con nosotros a través de las redes sociales, @salud_gb, @soy Carvajal José. Ya regresamos con mucho más.